Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor. Su nombre de pila era Julio César Russo y nació en Brindis, Italia, en el año 1559. Ingresó a la orden de frailes menores capuchinos. Por sus cualidades fue elegido provincial de Toscana y luego superior de la orden, 1602 al 1605. Fundó conventos capuchinos en Alemania, Austria, Moravia y Tirol. Murió el 22 de julio de 1619. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, ya estamos en este lunes 21 de julio y la semana del tiempo ordinario. 16ª semana del tiempo ordinario, en que el Señor nos invita siempre a dar pasos, yo le diría agigantados, ¿verdad?, para poder crecer en este camino de santidad. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor y pidiendo humildemente perdón por todos nuestros pecados. Ore por Yahu bereko nyande jara, ore por Yahu bereko nyande jara, ore por Yahu bereko Jesucristo, ore por Yahu bereko Jesucristo, ore por Yahu bereko nyande jara, ore por Yahu bereko nyande jara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura del libro del Éxodo. Cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo y exclamaron: ¿Qué hemos hecho? Dejando partir a Israel, nos veremos privados de sus servicios. Entonces el faraón hizo enganchar su carro de guerra y alistó sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, con 3 hombres en cada uno. El Señor endureció el corazón del faraón, el rey de Egipto, y éste se lanzó en persecución de los israelitas, mientras ellos salían triunfalmente. Los egipcios los perseguían con los caballos y los carros de guerra del faraón, los conductores de los carros y todo su ejército, y los alcanzaron cuando estaban acampando junto al mar, cerca de Pijahirot, frente a Balsefón. Cuando el faraón ya estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos, y al ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se llenaron de pánico e invocaron a gritos al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿No había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Qué favor nos has hecho acercándonos de allí? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos tranquilos, queremos servir a los egipcios, porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no teman, manténganse firmes, porque hoy mismo ustedes van a ver lo que hará el Señor para salvarlos. A esos egipcios que están viendo hoy, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá con ustedes, sin que ustedes tengan que preocuparse por nada. Después el Señor dijo a Moisés: ¿por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha, y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en 2, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar de atrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensar del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor, cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se ha cubierto de gloria. El Señor se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Él es mi Dios, Dios de mi Padre, y yo proclamo su grandeza. El Señor se ha cubierto de gloria. El Señor es un guerrero. Su nombre es Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. El Señor se ha cubierto de gloria. El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. El Señor se ha cubierto de gloria. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él le respondió: esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches.
El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces el Señor una vez más nos está llamando a no pedir cosas externas, signos, porque el verdadero signo, queridos hermanos, sale de nuestro corazón y de nuestra vida. Es decir, nuestro compromiso con nuestra sociedad, nuestro compromiso con nuestra comunidad, nuestro compromiso con nosotros mismos. Entonces, lleva la yeya, ponte a las cosas, sino que verdaderamente respondiendo a lo que el Señor nos pide. Este Evangelio de San Mateo hoy nos presenta primero con la figura, dice, de los escribas y fariseos, que le dicen: maestro, queremos que nos hagas ver signos. Pero ella se la signo. Añade cupeya, ese yo que díganme signo. Yo tengo muchas veces celebraciones o encuentros en que la gente va detrás de los signos. Parece que quiere ver. Y hay incluso dentro de nuestra propia iglesia, incluso hay diáconos, incluso hay señoras, señores, etcétera, etcétera, famosos que te reza, ¿verdad? Y entonces, pero queriendo mostrar, entre comillas, como signo, que el Señor, ¿verdad? Que el Señor aquí te mueva, queridos hermanos, mucha atención, ¿verdad? Estas son influencias, queridos hermanos, sobre todo del protestantismo, especialmente de todas estas cuestiones pentecostales, etc. Nosotros como que buscamos signos, como que buscamos Shemopinimba, Opokoshereje, Añandúa, Évalo Ikea. O sea, estamos detrás de estas cosas y no vamos detrás de lo esencial. Y por eso es que después también nos quedamos simplemente en las cosas mágicas. De aquí se pasa directamente a lo mágico. Entonces pensamos que la religión, que tiene que ser un religarte a tu esencia, es decir, a preguntarte quién soy yo al final de cuentas, ¿verdad? Porque recuerden que la filosofía es la anchela, se dice, es decir, la sierva de la teología, es decir, Eipurdune acá quiere decir eso. Es religarte a tu esencia. Incluso cuando yo escucho a algunos, incluso periodistas que dicen yo soy ateo, etc. Piensa que porque hay periodistas sabe todo. No, mi hijo, no. Quiere decir religión, vos no podés ser ateo, porque siempre tenés una definición y tenés algo hacia donde estás caminando. Ahora, que me diga, yo no creo, no sé, en este Dios católico, en este Dios protestante, o no sé, o una forma de entender mi vida, pero vos tenés una forma de religarte a tu esencia. Ahora, tu esencia se religa, se vuelve a unir, o vos estás buscando el sentido de tu vida por un camino, bueno, no te voy a decir un camino equivocado, porque bueno, es Dios el que tiene que juzgar nuestros caminos, ¿verdad? Pero por lo menos en la propuesta nuestra del Evangelio de Jesucristo, es un camino, ¿verdad?, que es un camino sin salida. Ahora, si vos querés agarrar un camino que sabe bien, pero es sin salida, no tiene salida, este camino, esta ruta, esta calle, o Pareineui, y entonces, bueno, pero es tu opción. Bueno, ahora lo que el Señor nos propone, queridos amigos, es justamente aquí cuando nos dice que los escribas y fariseos quieren ver un signo, enseguida le responde: esta generación malvada y adúltera, malvada y adúltera, reclama un signo, pero no se le dará otro que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, etc., así estará. Bueno, este es el signo elemental y fundamental que nos hace leer en el aspecto de la resurrección, es decir, creer, adherirnos. Esta es la fe a la propuesta del Evangelio, a nuestra hoja de ruta. No se le dará otro signo
que justamente el signo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos cambia. Upeala ñanderesa pe ana, por eso es resurrexit. Tiene una lógica pero magnífica en la vida y en el entendimiento de nuestro camino de salvación. Ella ocuñan de yara ñande pusino hina ñande ya cuana que eta pelanda ya poino hina yo que cuera. Camino, calle sin salida. Calle sin salida. Y entonces por eso aquí también hay algunos que no quieren entender, no queremos entender que este es el camino verdadero de la realización y la planificación del hombre. Upeareado continúa, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación que no cree, que no quiere creer que esta es la hoja de ruta, que Jesucristo nos presenta, pero en la lógica incluso filosófica, que luego hacemos teología, porque lo leemos desde Dios, el sentido de nuestra vida y nuestra existencia. Y entonces dice, hasta los de Nínive nos condenarán a nosotros, a nuestra generación, porque ñande euro, no entendéis. Pensamos que nosotros somos los dioses, caemos en el pecado, somos engañados por el Satán, porque Satán quiere decir tentador, que te está tentando y vos pensáis caer, y pensáis que vos sos el Dios y que vos vas a cambiar la historia, y como vos pensáis, como vos querés, ¿entendiste? Y entonces después te encontrás de nuevo en un camino, en una calle sin salida. Y entonces, oye, pucapá tanderé. Incluso los de Nínive te van a condenar a vos que no creíste. Ellos que no creían, sin embargo, cuando Jonás predica, ellos entienden, tienen un dedito, por lo menos, de capacidad de pensamiento. Añande, entonces ya bucaya, pues ya, como decían los romanos, ¿verdad? Solamente en la boca de los tontos la carcajada, decían los romanos, ¿verdad? Es bastante fuerte eso. Pero para darnos a entender, queridos hermanos, que muchas veces da ya piponaina peñandera pere, porque anda ya guapuy, anda ya calculáis, anda ya mañana, anda ya esaina peñande yara o yerure ñande. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor, abrir los ojos, ponernos en esta actitud de resurrección, porque resurrexit quiere decir mirar hacia arriba. Anila ñanetindete añamañá beber anda ya esaima bebé, sino que mirar nuestro futuro, mirar nuestra propia realización, la dignidad del hombre y de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que sea la señal visible de la presencia de Dios para los hombres y mujeres de hoy, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que escuchen y respeten la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestras familias, para que se pongan en marcha por el camino de la unidad y de la solidaridad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre
sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido,
viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.